Muy buenas madridistas y bienvenidos una vez más al canal. En esta ocasión para hablar de la victoria del Real Madrid 3-2 frente al Celta en el Santiago Bernabéu. Victoria que obviamente mantiene a Madrid en esa lucha por el título, a esa distancia de 4 puntos, que con un clásico próximamente es un resultado importante, o quiero decir, es una diferencia de puntos importante porque una victoria en el clásico apretaría muchísimo eh, la lucha por el título y lo llevaría probablemente hasta la última jornada. Esto dependiendo de que el Madrid siga sumando sus puntos hasta el final y obviamente depender de este resultado pueda tener el resultado del clásico y pudiese tener algún efecto anímico. Pero bueno, ya de eso también hablamos en la final de la Copa. Que bueno, igualmente hay conclusiones positivas en cara, ¿no? Mirando hacia este partido frente a Barcelona. Pero bueno, antes de estarle en este análisis del partido contra el Celta, recordarles que dejen su like, suscríbanse al canal y comenten qué les pareció el partido. Como digo, 3-2, un buen resultado. Nadie salía con un equipo interesante. Obviamente, esto de darle protagonismo a Arda al final de la temporada, pero no solo en partido con ya todo ganado, sino todavía en lucha por un título. Creo que obviamente se ha demostrado, ya se sabía obviamente la calidad del jugador, pero bueno, está dando resultados, está siendo clave y creo que mm, para lo que queda de la temporada ya creo que con la certeza de que Ancelotti va a salir, él va a intentar ganar el título. Creo que se ha quitado el peso, creo, o diría yo, el peso de la responsabilidad, por ejemplo, con un jugador como Rodrigo, con el que ganó títulos. Yo creo que eso es lo que le ha costado a él el sentar al jugador, ¿no? Porque obviamente se le incorpora una pieza como es Kylian Mbappé, que tiene que jugar sí o sí, y entonces recae en Ancelotti la responsabilidad de no jugar con Rodrigo. Y entonces ha estado tratando de acomodar las piezas para que estuviese Rodrigo en el 11 titular. En parte por esa conexión, ¿no? Lo que él maneja, lo que él valora tanto, lo que es la conexión con los futbolistas. Pero bueno, al final los futbolistas yo creo que no, esta temporada no le han respondido a esa conexión y a esa lealtad que él ha mostrado hacia los futbolistas. Y ahora yo creo que como se va a ir ya a final de la temporada, por lo menos a final de la temporada liguera, porque no creo que vaya al Mundial de Clubes, eh, ya bueno, creo que se ha quitado eso de encima, ese peso, y por eso está nuestro protagonismo a Guller, que es un partidazo eh, y un buen partido en general del Madrid. Obviamente, hay un momento donde baja el nivel y pudo haber complicado el partido y en cierta medida tuvo algo de responsabilidad en este caso Ancelotti, que en otros casos yo no le había dado tanta responsabilidad en ciertos partidos, eh, porque hay cosas que a veces no todo es directo, blanco y negro, ¿no? Pero aquí sí eh, hay cierta responsabilidad, ¿no? En Madrid salía, repito, con una buena alineación, es bastante interesante por las piezas que incorporaba, principalmente Guller, ¿no? Es como la pieza principal. Madrid salía con Courtois en la portería, Tchouaméni y Asensio hacían parejas de centrales, con Lucas y Fran de laterales, mediocampo para Ceballos y Valverde, eh, ya que, bueno, en este caso, como ya no hay centrales, con la baja de Rüdiger, la baja de Álava, ya definitiva para el resto de la temporada, obviamente la de Militao. Mendy también se cae en lo que es el lateral izquierdo, entonces decide volver a tirar con Tchouaméni de central y bueno, pone a Lucas para recuperar a Valverde de medio campo con Ceballos, Guller y Bellingham. Podemos decir que completan el medio campo en un PC más de 4-2-2-2 o a veces porque no era realmente un 4-2-3-1 ¿no? con Bellingham en el medio y Guller por la derecha.
a veces parecía que estaban parados así, pero no era tanto la intención porque Bellingham igual caía un poco a la izquierda, Güler caía más al medio o por derecha más de interior, ¿no? O sea, a veces armaba se podía armar una especie de 4-3-3 con Güler más atrás y Bellingham más adelantado, o un 4-3-1-2. Mucha variación nuevamente con estos jugadores que se mueven tanto. Bueno, queda Vini y Mbappé. Repito, Rodrigo, en este caso Rodrigo no se quedaba desconvocado, dicen que por una fiebre. Él lo vio en casa y publicó que estaba siguiendo el partido. Eh, bueno, entonces esa pieza que hablo de Arda se convierte en ese eje de conexión que le faltaba al equipo, ¿no? Que en su momento lo estaba empezando a dar Ceballos, que Bellingham lo ha dado también, pero que ahora creo que por su estado físico y la propia disposición del jugador de querer ser una pieza más ofensiva, que creo que ahí el próximo entrenador tendrá que trabajar con Jude en los conceptos, qué va a hacer él para el equipo, qué va a representar, cuáles son sus responsabilidades, porque eso tiene que darse claro. El año pasado se dio un rol, especialmente en la primera mitad, goleador, por lo que eso lo necesitaba el equipo. Cuando esa necesidad empezó a bajar, ya no hacía tanta falta que fuese Bellingham ese jugador que marcase goles, se le dio otro tipo de función. Hay que definir la temporada que viene cuál es su función en el equipo. Y Güler estaba haciendo ese eje que conectaba eh, el mediocampo con la delantera. Obviamente hablamos bien de los niveles, el nivel de los goles, ¿no? Pues el golazo de Güler, la calidad que tiene en el golpeo, impresionante. Por cierto, asistencia a Lucas Vázquez, tampoco tuvo que hacer mucho, pero un golazo de Güler. Después el segundo de Mbappé, también una gran definición de Mbappé. Se está resbalando, pero logra darle muy buena dirección al balón, marca otro golazo. El tercer gol, pase filtrado preciso de Güler, un buen movimiento de Mbappé. Porque eso está el tema. Güler ve con pasarte tiempo el movimiento de Mbappé. No permite que el jugador se lance de manera anticipada y que terminen fuera de juego, que es lo que pasa en otras ocasiones con jugadores que se demoran más en ver las situaciones de pase, que Mbappé tiene que comenzar el movimiento y lanzar la carrera para que alguien vea que está haciendo un movimiento y lo busque, y entonces ahí puede que entre esa línea fina entre fuera de juego y no fuera de juego. Güell aquí lo ve rápidamente y ya tira el balón hacia donde quiere que vaya Mbappé, más que si no directamente a donde está, ¿no? Directamente a donde está yendo Mbappé, sino Mbappé está haciendo un movimiento, yo quiero que vayas hacia aquí y te voy a poner el balón con la calidad y la fuerza necesaria para que tú llegues y tengas el tiempo de definir. Y el Madrid se ponía 3-0 con buenos goles, creo que un buen juego. Estamos hablando del mejor juego del mundo, pero estaba jugando bien, estaba controlando. Alguna otra ocasión el Celta, Courtois también muy bien. ¿Y qué pasa? Y esto recordó también a muchos, lo han comparado con lo de Alavés, cuando entra Vallejo en el minuto 80 y después en el 85, por ahí, te marcan como un gol y después el otro, y se termina el equipo sufriendo el partido. Pues aquí en el 60 y 65 entra Jacobo por Raúl Asensio y en el 68 le marcan gol al Madrid. Tampoco es como que se le marcó por culpa de él, pero bueno, fue un córner muy mal defendido que no cubren bien los jugadores, el portero no sale tampoco, queda el balón como ahí medio muerto y se marca el gol, ¿no? Pero bueno, que se da esa situación donde entra un jugador y al final te marcan dos. Pero aquí el tema está en, no tanto, para mí no tanto en que haya entrado Jacobo Ramón, sino que lo que haya hecho es sacar a Asensio. ¿Entiende qué? Bueno, Asensio es nuestro central principal, quiere darle descanso, porque ya no tenemos otro central. Pero se da una situación que Tchouaméni es el que está de central, que ha estado dando un grandísimo nivel en su posición de mediocampista. Ya había tenido, antes de llegar
regresar y quedarse solo en posición, algún que otro buen partido ya de central. Eh, pero Tchouaméni tenía una situación, que es que tenía tarjeta, si le sacaban tarjeta amarilla, se perdía el clásico y no podemos perder a Tchouaméni para el clásico. Y él estaba muy consciente de esto y se vio. Entonces, ¿qué pasa? Ancelotti saca a Asensio y no saca al jugador que tiene amarilla. Mete a Jacobo, que tampoco es alguien que tenga muchísima confianza después de su debut. Lo mal que jugó, especialmente en el primer tiempo. Hace un cambio donde creo que pone dos piezas que no están para jugar juntos en ese momento. Porque les salió mejor a Jacobo tener a alguien que le pueda dar más confianza, como Raúl, que es central, Asensio, que Tchouaméni, que no es central, que aunque está jugando muchísimo mejor, hay ciertas cosas que todavía no maneja como central, tirar la línea, ese tipo de elementos, normalmente es ese que se queda. Y a eso le sumas el que tiene a María y no quiere meter el pie, el Madrid empieza a sufrir en varias ocasiones bastante claras. Courtois tiene que parar alguna clara, porque hay una en que sale mal Jacobo y Tchouaméni se mantiene como muy tranquilo para tratar de no saltar a una acción y así, ¿no? Te marcan uno, después te marcan el segundo y en Madrid después llega a tener alguna que otra ocasión, pero creo que ese cambio genera un poco de caos en la defensa, no tanto porque entre Jacobo, sino porque se desajusta completamente la defensa al sacar al único central que tiene el equipo y poner a un jugador como Jacobo, que su debut no lo hizo bien. Yo creo que eso significa que aquí va a salir un jugador que está nervioso porque no quiere volver a equivocarse, con un jugador que está tratando de evitar tener el saque en amarilla en una posición que no es la suya. Entonces ese simple cambio genera varios desajustes que hacen que Madrid tenga momento de sufrir. Yo no lo comparo con el partido de la vez porque a mí me da la impresión que aquí el partido pudo haber sido hasta peor, ¿no? En este generó ocasiones el Celta, pero el Madrid logró controlarlo un poco mejor y hasta generar alguna ocasión. Igualmente, repito, el Celta tuvo las suyas para marcarnos. Yo creo que Modric entra para controlar el partido y darme la casualidad que entra y poco tiempo después marca en el segundo. Y en este caso, a diferencia de muchos otros partidos donde entra de suplente, no se le vio bien físicamente a Modric, ¿no? Parecía que estuviese mucho más tiempo en el terreno. Y ya después también entra Brahim por Güler, que Güler, partidazo, repito. Y Brahim tampoco se le vio bien, ha tenido una secuencia de partidos. La final que tuvo no fue nada buena, entró y causó bastante desajuste también, perdió balones, no entregó balones que tenía que pasar, mala toma de decisión. Aquí no aportó tampoco mucho, obviamente aquí tuvo menos tiempo, entró en el 82, 83. Pero bueno, que los cambios, ninguno de los tres cambios ayudaron al equipo, ¿no? Se dio esa situación donde todos los cambios al final perjudicaron más al equipo de lo que lo ayudaron. Y ya, entonces aquí, esto sí, se tiene que poner en el deber del entrenador. Su función es, obviamente yo creo que él también está tratando de distribuir minutos, pero es de mejorar el equipo. Y un equipo partido que se está ganando 3-0. Ni siquiera tienes que mejorarlo, es mantener el nivel. Y los cambios realmente bajaron el nivel del equipo. Pero bueno, la final y esa parte donde estaban ese grupo específico de jugadores, con Güler, con Asensio, dejan igualmente buenas señales. Y bueno, para mí la duda es, porque por lo poco que nos queda, ¿qué hacemos? Salimos con Lucas de lateral contra el Barcelona, o ponemos a Valverde. Entonces, si ponemos a Valverde, ¿qué hacemos en el mediocampo? Subimos a Tchouaméni al mediocampo con Ceballos, y entonces ¿quién es central? Porque no está ni Álava ni Rudiger. Ponemos a la pareja Jacobo Asensio.
pocos. No se ha probado a Valdepeñas, que ha jugado bien de central, también ha jugado de lateral, pero principalmente de central. Entonces creo que ahí tiene que tomar alguna que otra decisión Ancelotti para ese partido, ¿no? Porque ¿qué riesgos tomamos? O si directamente simplemente salimos con las piezas que tenemos, que eso incluye a Lucas, ¿no? Porque no creo que vayas a poner un mediocampo Ceballos Modric. Eso es un mediocampo muy, muy optimista, digamos, ¿no? Entonces, ya para ese partido veremos lo que pasa el domingo. Así que sin más me despido. 3 puntos para el Madrid, una buena victoria final. Se sufrió por el resultado de los cambios, pero logró al final creo que manejar los últimos minutos y no perder ningún punto en este partido. Así que una vez más me despido. Les recuerdo que dejen su like, comenten qué les pareció el partido, suscríbanse al canal y den a la campanita para que YouTube los mantenga notificados. Un saludo.